¿En qué escenario estaríamos? Porque claro, normas son normas y tienen que cumplirse o tienen que ajustarse y tienen que modificarse. Está con nosotros el doctor Israel Quino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros. Queríamos tener su punto de vista respecto a esta coyuntura. ¿Estamos y no estamos? ¿Qué va a pasar con las elecciones? Estimada María René, muy buenas noches. Inicialmente, expresar mi solidaridad con las más de 800 familias de esos pacientes por quienes hacemos votos que más temprano que tarde ganen esta gran batalla frente al coronavirus. Es una situación muy particular respecto a este año electoral en el que debería reconstruirse el poder a nivel nacional con las elecciones presidenciales, pero por efecto de esta pandemia mundial deben existir modificaciones normativas al plazo inicial que nos dio inicialmente el Tribunal Constitucional al extender excepcionalmente el mandato tanto al Ejecutivo como al Legislativo, pero además la consideración respecto a los plazos que se tiene en la ley 1266 modificada por la 69 que establecían 120 días calendario para la realización de elecciones generales. El 26 de marzo ya hubo pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral respecto a esta modificación promovida por la pandemia del cumplimiento del calendario electoral. Esto significa que el siguiente domingo no tenemos elecciones, pero se requiere de una ley que modifique este plazo para que en un tiempo posterior, María René, ni siquiera estos 60 ni 90 días siguientes, con las cifras que hace un par de minutos se exponían de parte del Jefe Nacional de Epidemiología, hay que considerar que es poco probable que se flexibilicen las medidas restrictivas de parte del gobierno nacional, por lo menos 2 semanas más, es con gran probabilidad. De allí habrá que considerar en el momento en el que se decida un margen de flexibilización respecto a estas medidas de restricción, la progresividad de lo que en el mundo también ya se está tomando en cuenta y es convivir con el coronavirus y allí tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias que es el Estado que debe subvencionar para los bolivianos cuando retomemos a la normalidad de manera progresiva y esto requiere de leyes nacionales, una estrecha coordinación de poderes, órgano ejecutivo, órgano legislativo, para que tengamos certidumbre social de parte del pueblo boliviano, pero además puedan ponerse de acuerdo y pactar, realizar un contrato político que les pueda generar gobernabilidad política, legislativa, social y económica. ¿Qué pasa? A ver, vamos a pintar escenarios y queremos tener el punto de vista constitucional, siendo que usted es constitucionalista. ¿Qué pasa si por alguna razón la Asamblea decide no generar otra norma? ¿En qué escenario estaríamos? Es poco probable ese escenario, María René, porque ni siquiera pueden sesionar los legisladores en este momento y estaríamos en un incumplimiento normativo respecto, primero, un mandato constitucional, porque recordemos que la Declaración Constitucional 1/2020, resuelta por el Tribunal Constitucional, dispuso dos cosas. Primero, restablecer el orden constitucional, es decir, ante el efecto de la renuncia y la sucesión constitucional, la excepcionalidad en la prórroga del mandato del Ejecutivo y del Legislativo, y en esto además los poderes públicos subnacionales. Y un segundo elemento que dispuso el Tribunal Constitucional dijo: autoridades políticas otorguen todas las condiciones necesarias para la realización de elecciones del proceso electoral, y estaríamos ante un incumplimiento formal, normativo respecto a este mandato que es vinculante del Tribunal Constitucional con una ley vigente. Los propios asambleístas están obligados a sesionar y modificar esta ley porque les viene una obligación del Tribunal Constitucional a través de esa declaración de constitucionalidad vinculante, pero además del mandato propio de la Constitución, porque excepcionalmente, interpretando el texto de la Constitución, se les ha extendido y prorrogado el mandato. A ver, quiero entender esto bien. Esto recae sobre los asambleístas, porque, a ver, si nos acogemos a letra muerta, esto recaería sobre el Tribunal Electoral. Usted me está diciendo, no, la primera carga cae sobre los asambleístas que tendrían la obligatoriedad
ante la resolución 1-2020 de fijar una nueva fecha ante la coyuntura, la presencia del coronavirus en el país. ¿Estoy entendiendo bien? Así es, ese nivel de corresponsabilidad, María René, inicialmente está quien administra el proceso electoral y es un órgano de poder del Estado, el órgano electoral, quienes administran, quienes ejecutan y operativizan ese procedimiento de administración de procesos electorales, quienes tienen la responsabilidad de convocar mediante ley nacional o modificar la propia convocatoria que estableció un plazo. Son ellos quienes han establecido 120 días y efecto de la pandemia están obligados a modificar el plazo de la convocatoria a elecciones nacionales. El Tribunal Supremo Electoral ya se ha pronunciado, indicó que quieren entre junio y septiembre un plazo que fije la Asamblea para que puedan técnica y operativamente desarrollar las elecciones, pero va a depender del informe que se dé de parte del Ministerio de Salud y cuál es la proyección respecto a las medidas de seguridad para los bolivianos, porque si no sería un riesgo asistir a las urnas en plena pandemia, ¿no? Claro. Independientemente de esto, la salud por encima de los derechos políticos. De allí la necesidad, María René, de generar un pacto, un acuerdo, un contrato político entre ejecutivo y legislativo. Hace un par de minutos hacían un análisis respecto a las posibilidades de endeudamiento del Estado boliviano para inyectar, para reactivar la economía. Todos aquellos contratos respecto al endeudamiento del país los aprueba la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y si descoordinan con el órgano ejecutivo de parte de ese gobierno en transición, no vamos a tener ni siquiera esa posibilidad. Por ello deben ponerse de acuerdo y fijar primero modificaciones a esta ley y considerar en qué plazo deben convocarla para reestructurar el poder. No solamente se necesitan medidas paliativas de parte de la gestión de gobierno, que está bien, han inyectado bonos al Estado, ¿no?, a la economía boliviana para que se pueda paliar. Se necesitan políticas de Estado y esto se tiene que generar en un periodo de mayor plazo, un gobierno de un periodo nuevo legislativo y constitucional de 5 años, y así se tiene que reestructurar el poder para tener certidumbre a los bolivianos, no solamente con medidas de decretos supremos que hasta el momento han servido para este tiempo en el que estamos afrontando la pandemia. Se requieren leyes nacionales. Solamente dos ejemplos, María René. No, muy con el importante. decreto supremo, uno de los últimos decretos supremos se había dispuesto, ¿no?, una flexibilidad respecto a las deudas bancarias, ¿no?, de quienes tenían créditos con entidades financieras de 70 días. Pero una decisión política de la Asamblea Legislativa con los 2/3 del MAS, UD y PDC, esos 60 días lo han convertido en 6 meses mediante ley nacional, y las entidades financieras están obligadas a prorrogar los créditos post-pandemia 6 meses después. Pues necesitan una ley nacional. Si se quieren, por ejemplo, en el caso de generar una medida mucho más efectiva respecto al principio de legalidad, necesitan una ley del órgano legislativo, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una capacidad de endeudamiento que dice la Constitución, entre las atribuciones de la Asamblea, al 158.8. Una de las atribuciones de los legisladores, autorizar los endeudamientos del Estado boliviano. Claro que sí, lo estamos viendo esta dinámica. Doctor, le agradezco mucho este diálogo con el Estudio Abierto. Y para usted que está viendo el programa, fíjese cómo desde diferentes aristas se ve un escenario muy complicado. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuáles son las mejores decisiones? Seguiremos consultando a expertos de diferentes áreas para que usted tenga el criterio formado. Vámonos a pausa. Lo más complicado Quédate con Estudio Abierto.